Muchas gracias por los mensajes. Sí, está Giordano, diputado nacional, dirigente del Partido Izquierda Socialista. Está Celeste Fierro, del MST, quien también estuvo en Lago Escondido. De hecho, compartió con nuestros compañeros del Grito del Sur cuando fueron al Lago Escondido. Bueno, hoy lo sacamos a Cascote Bertola, que además está piloteando uno de los barcos y nos parecía interesante. Pero bueno, obviamente mandarle un saludo a toda la gente que está en la flotilla camino a Gaza. Tenemos una entrevista muy interesante, el querido compañero Ale Aimú me dijo, me parece que garpa que llamemos a Marisa Duarte, que es socióloga especializada en economía, y me pasó una nota muy interesante que escribió ella que tiene que ver con derribar ciertos mitos, que se titula "Para que el país crezca hay que achicar el Estado", y me gustó caer en esta idea de derribar falacias, así que tenemos en comunicación del otro lado a Marisa Duarte. Hola Marisa, ¿cómo estás? Yair Sibel te saluda desde la Radio de las Madres. Hola, muy buenas tardes, Yair. Bueno, al equipo, a los compañeros que ahí nos saludamos, hicieron posible ahí el llamado, y a la audiencia, por supuesto. Marisa, yo creo que esto entra dentro de una serie de mitos. Hay un libro que se llama Falacias Libertarias, dentro de las falacias libertarias que nos instalaron, y una tiene que ver con, bueno, la primera tiene que ver con que los países poderosos no tienen déficit fiscal, chamullo terrible, y la segunda tiene que ver con que hay que achicar el Estado para que el mercado pueda crecer. Obviamente quiero escuchar en tus palabras por qué esto es una falacia del tamaño de una casa. Bueno, en primer lugar porque todos los países desarrollados lo hicieron a partir de un Estado sumamente sólido, a pesar de que en este último tiempo se ha desdibujado y tratado de ocultar detrás de la meritocracia y de el papel del Estado a lo que han sido numerosas herramientas y siguen siendo estatales de favorecimiento a los intereses privados. Son las empresas las principales receptoras de las transferencias de recursos de los estados. Basta pensar, por ejemplo, en esto tan inocente que utilizamos como redes sociales, para ver que en el origen fueron no solamente desarrollos que impulsaron los estados, sino que formaban parte muy importante del desarrollo bélico, es decir, la utilización de la tecnología para las comunicaciones, luego para la generación de datos y luego para una cantidad de otros desarrollos ha tenido que ver con el papel de los estados, que después tuvo aplicaciones o que tiene aplicaciones en estas cosas que parecen inofensivas pero que refuerzan ese mismo sistema de generar información que usan los estados y las corporaciones hoy para la dominación. Básicamente eso sería. Totalmente, incluso, bueno, te traspolo, pero lo que tiene que ver con el desarrollo de áreas estratégicas, vos hablabas de las redes sociales, pero pienso en el rol de la inteligencia artificial y el Estado chino. El Estado chino está financiando un alunizaje antes del 2030 a partir del rol del Estado en el desarrollo de la mal llamada carrera espacial, de la exploración espacial, si querés. Pienso en Argentina, pienso en el rol del CONICET, en cuando lanzábamos satélites al espacio. Pero quiero preguntarte cómo llegamos a la idea de que hay que achicar el Estado y a que esa idea haya prendido tan fuertemente en nuestra sociedad. ¿Cómo lo lees? Y si crees que tuvo ahí una incidencia los discursos en torno a la pandemia y también los malos manejos económicos. Claro, se llega aquí en medio de una gran crisis capitalista, lo que no quiere decir que el capitalismo vaya a terminarse ni nada, sino que desde el 2008 para acá hay una crisis que se traslada siempre hacia adelante, se gestiona pero no se resuelve. Y por supuesto las crisis son exportadas desde el centro hacia la periferia, los costos son pagados por los países periféricos, se exporta, digamos, capitales cuando son demasiados en el centro y eso genera la deuda externa de los países periféricos, pero después se aspira ese dinero otra vez en el centro cuando se necesita, vía la tasa de interés, y eso ha ido generando numerosos malestares que en la periferia se han incorporado. Por supuesto siempre uno estiliza la lectura, no es que ocurre todo de la misma manera en todos lados, pero en países como Argentina, que han tenido estados sumamente sólidos,
la reacción aparece adjudicándole a ese mismo Estado el origen de todos los males y sintoniza de alguna manera con los sectores populares, trabajadores, por las inconformidades, es decir, por las incompletitudes o por aquello que le faltó, pero en ese cuestionamiento se tira a la basura absolutamente todo, lo bueno y lo malo. Por supuesto, esto no es uniforme, el problema tal vez es que nos falta la unificación de un discurso y un proyecto político que se oponga al avance de estas derechas que se montan sobre algunas inconformidades que existen, que son claras y que pueden tener un viso de realidad con la experiencia de vida, pero que lo que hacen no es corregir lo que estaba mal para que eso funcione, sino tratar de romper las bases estructurales de esos estados. Y ahí nosotros tardaremos en ver, porque eso se alcanza a observar cuando los procesos están terminados, y este es un proceso en curso, se tarda en ver cuáles son los efectos. Y ahí a mí me da muchísimo temor si esto avanza, porque el grado de destrucción afectará no solamente a ese Estado, digamos que lo que vimos es que tampoco lo están desarmando la parte corrupta que siempre, puede haber en un Estado, sino que estamos viendo que la ruptura de ese Estado viene de la mano de más corrupción, más explícita, con una agresividad, con una violencia, con el desprecio, con un fomentar la desigualdad hasta límites indecibles. Eso, insisto, lo que lleva es a la ruptura de los lazos sociales. De eso es muy difícil volver, porque las soluciones tienden a aparecer siempre por derecha. Ahora, mi apuesta en lo personal es cualquier atisbo que pueda reconstruir la noción de un Estado y por tanto de una sociedad que preserva sus lazos es lo que nos va a permitir salir de manera más íntegra hacia la reconstitución de nuestras sociedades y no a ver la sangría que estamos viendo en absolutamente todas nuestras democracias, ¿no? Totalmente, incluso pienso que hay que repensar hacia adelante cuál es el rol del Estado en una perspectiva más radical, incluso para quienes defendemos el Estado y qué errores se cometieron. Leía tu nota que dice cuánto cuesta subsidiar al capital, uno de los incisos, uno de los subtítulos, y pensaba que el Estado también ha tenido un rol nefasto en algunas áreas, como digo, pienso en exenciones tributarias a las grandes empresas, pienso también una mirada muy crítica de los ATP que se repartieron en la pandemia financiando la mitad de los sueldos de grandes empresas. Pienso incluso en el desarrollo de una burguesía nacional, ponerlo entre comillas, que se desarrolló a expensas de ser un área prebendaria del Estado en nuestro país, ¿no? Un besito a los CEOs de la Suizo-Argentina, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el Estado no interviene para ampliar derechos, pero sigue muy vigente en subsidiar millonarios y en fortalecer exenciones tributarias a ricos? Claro, y los que más cuestionan el papel del Estado son los que más se benefician y menos aportan. Los ricos. Claro, exactamente. Si uno mira las grandes tecnológicas, son las que más facturan y las que menos tributan. Y cualquiera de nosotros vive una odisea si tiene un monotributo, categoría B, y llega el plazo en que lo tiene que pagar y no lo puede pagar. Entonces, eso es lo que genera esto. Cuando yo digo el discurso de derecha se monta sobre un viso de realidad, que es la inconformidad, porque claro que hay una presión excesiva sobre determinados sectores y el control, y si se encuentra una irregularidad, eso es titular de todos los diarios de derecha, pero no hay un seguimiento ni hay una transparencia acerca de que las grandes corporaciones y los grandes conglomerados empresarios del país se hicieron sobre la base de la dependencia respecto del Estado. Total. Las políticas públicas, aquellos los planes ya sean de infraestructura, los planes de desarrollo de distintas áreas. Eso no estaría mal en el sentido de que puede formar parte de una dinámica donde el Estado establece una política pública, donde un sector empresario que
hace lo que tiene que hacer y eso es en beneficio del bien común. El problema es que lo que estamos viendo es que se está perdiendo este último término que yo digo, y entonces la ciencia argentina ha tendido a ser capturada por intereses económicos que después se olvidan que es el origen de esa patente, de ese bien, de ese desarrollo, de ese sistema que está funcionando. Pueden ser semillas, pueden ser, bueno, la soja transgénica o el trigo transgénico. Fue desarrollado con un gran aporte del Estado Nacional y sin embargo la patente es privada. Totalmente. Y acá hay una idea de que contra las empresas no se puede ir o es mejor no pelearse, pero bueno, los resultados que tenemos son terriblemente malos. No, entonces habría que probar a no pelearse, pero sí establecer normas de premio y castigo según se cumpla con aquel modelo en el cual han sido favorecidas. Pero el favor por el favor mismo a empresas que después se olvidan hasta que son nacionales, porque están ubicadas en el país, pero con que tengan ubicada un holding en cualquier guarida fiscal o en el extranjero, ya aparecen a la luz de la legislación argentina como empresa extranjera. ¿Eso qué le permite? Que frente a cualquier problema que tenga, litiguen en tribunales extranjeros. Y ahí aparece toda la red de tribunales que está armada a nivel global para defender al capital. ¿Qué puede hacer un Estado nacional golpeado, deficitario, desprestigiado, deslegitimado frente a los ojos de la mayoría de la sociedad, frente a el CIADI o a un juez de Nueva York, por ejemplo? No, veamos el caso muy poco. Y bueno, a ver los casos, Jair. Te decía el caso de YPF, en donde una jueza distrital de tercera línea de Nueva York puede decidir qué pasa con la compañía más grande de Argentina que cotiza en bolsa. Bueno, ese es un ejemplo reciente, pero también cuando asume Néstor Kirchner, uno de los grandes problemas que tenía era que prácticamente todas las privatizadas habían puesto demandas en el CIADI. ¿Qué se hizo después? Bueno, se negoció en base a los incumplimientos que tenían, que bajen esas demandas en tribunales extranjeros, porque si no perderían la concesión. Bueno, algo de eso tendría que volver a empezar para que el capital local, no diría yo, no le pediría que saque también el pasaporte nacional, pero algo de la camiseta se tenga que poner, y si no, que el Estado no gaste en política pública que es acaparada por estos sectores para que después se olviden quién ha hecho posible la grandeza de esas empresas. Totalmente, Marisa, muy interesante escucharte. Yo cierro con una reflexión personal, que ningún capital se va a poner la camiseta a menos que se la metamos a la fuerza, así que hay que juntar las voluntades para ajustar esa camiseta. Muchas gracias, Marisa, por esta nota. Muchas gracias a ustedes. Hablábamos con Marisa Duarte, socióloga especializada en economía, presidenta del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. Les recomendamos junto a Ale Aimú la nota que sacó en la revista Anfibia, que es Desterrando mitos. Para que el país crezca hay que achicar el Estado.